Hola, bienvenidos a Innovar Podcast. Ya hoy me acompañan mis compañeros de batalla César Rodríguez, Paola Aguilar, quien les habla Óscar Aguilar. Este es el tercer y último episodio de Alejandro Magno. Claro que sí. Bueno, en el capítulo anterior, lo último de lo que hablamos fue de la batalla de Isos. Sí. Y hoy vamos a empezar con la invasión a Tiro. La invasión a Tiro se da en el año 332 y no es tan larga, no es tan importante en términos de conflicto, pero sí en lo inicial, que es la arquitectura que se gestiona a partir de las batallas. ¿Por qué? Tiro es actualmente lo que es conocido como Líbano, y esto era una isla. Entonces, al ser una isla, recordemos que si bien Alejandro Magno era un duro con el tema de las batallas, no lo era tan fuerte en la batalla naval. O sea, él era bueno en tierra. Él era bueno en tierra, en no tenía casi barcos de guerra, ¿no? No tenía, porque la fuerza de él era la caballería y la infantería. Sí, infantería. el último eso era No, pero más adelante el tipo sí los tiene. El más adelante, yo creo que Tiro es importante. En Grecia le mandan unas embarcaciones. Entonces, bueno, esta isla de Tiro tenía una particularidad, y es que estaba rodeada de muralla, lo que hacía que ellos se tuvieran una fe la hijo madre. Era infranqueable. Porque ellos decían, bueno, Alejandro no es tan bueno en lo marítimo y dos, pues estamos cubiertos. No hay que tenerle miedo a Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces, inicialmente él no quería invadirlos. El primero va donde los gobernantes y les dice, bueno, yo quiero hacerles una ofrenda a Melcar, que era un dios fenicio, que su culto era inicialmente como al fuego. Pero entonces ellos le dicen no, porque ellos decían, bueno, estamos protegidos y este man con qué se nos va a venir a meter acá. Lo que no sabían era que Alejandro Magno empieza una construcción de roca para sitiar la isla y poder llegar con sus fuerzas por tierra. Entonces, eso es un aporte arquitectónico, porque se dice que él logra que eso que era isla se vuelva península. Es un aporte hasta geográfico. Entonces, es un aporte geográfico e histórico y cultural, porque es la mezcla de dos. O sea, ya dejó de ser isla y se volvió península. Se volvió península con la creación de esto que, si no estoy mal, se llamaban como terraplén de rocas. Entonces, bueno, él empieza esta construcción, pero pues obviamente aunque ellos estuvieran sobreguardados por murallas, ellos no se quedan con eso. Mientras él está construyendo eso, ellos empiezan con catapultas a enviarle pues todos los poderes para que no pudiera crear y llegar a la isla. Lo que no sabían es que él también empieza a crear una serie de protecciones mientras sus mientras sus esclavos construían este camino de rocas para llegar. Y cuando llegan, pues, ellos le tenían algo que a mí se me hace como supremamente duro, y es que cuando llegaban los macedonios, les derretía, cogían arena y a los que iban llegando se la derretían caliente. Entonces les metían una matada a la hijo de madre. En Tiro había 9,000 personas para batallar y habían 80 naves de guerra, algo que no tenía Alejandro Magno. Pero cuando él ya se les mete con todos estos soldados, pues gana la batalla, y acá genera no solamente una fuerza laboral de trabajo durísimo, porque esclaviza a 30,000 personas, sino que también mata a niños y también mata a la gran mayoría de mujeres. No, y mujeres y niños los vende como esclavos. También los vende como esclavos. Entonces, cuando cruza Alejandro Magno, ahorita César decía, él no tenía barcos, pero llega ya aproximadamente con más de 200 barcos. ¿Sí? Y esto genera algo particular y resona ante todas las ciudades, y es que decían, esto es un ejemplo, el que no se rinde ante mí, le vamos a dar mala vida, ¿sí? Y ahí termina la batalla de Tiro, que es la invasión a Tiro, logra apoderarse y pues logra seguir fortaleciendo. ¿Y Darío dónde estaba? ¿Y qué pasa con Darío? Darito escondido. Y Darío escondido, porque habíamos dicho que en la batalla anterior, pues, él fue bien cobarde, y pues Alejandro no de una vez fue a seguir al el man no estaba escondido, yo ahorita les cuento qué estaba haciendo Darío. Listo, entonces ahí se hace la invasión a Tiro, y seguimos ya con Egipto. Bueno, pero un momento, muchachos, es que ustedes hablando de Alejandro Magno, yo me acordé que acá en Bogotá hay un colegio que se llama Alejandro Magno. El mejor colegio de Bogotá. De hecho, si Alejandro Magno existiera, lo patrocinaría. Claro, se llamaría sí. Alejandría, y ahí pondría un colegio de Alejandro Magno. Sí. Tenemos varias Alejandrías en Bogotá. Sí, varias. Para que se eduquen, para que estudien, terminen su redes sociales y todo, para que nos sigan y para que vayan y estudien. Publicidad no pagada. Bueno, hay un tema, y es que
como decía Paola, ya él pone un ejemplo, por las buenas o por las malas. Si ustedes no se entregan, él decía, voy a entrar a su ciudad a rendirle culto a su Dios. ¿Me deja entrar? La verdad Ese, es barata. ese entrar es por las buenas. Ah, no, que Póngale no, la no. corona de una vez. Sí, Sí, porque siga. habían otros que sí habían otros pueblos bárbaros que cuando él decía, voy a hacer la invasión, era como, no, todo bien. ¿Por qué? Nosotros Porque nos en última rendimos ante semana usted. llegaba con ese ejército tan berraco. Entonces, no, pues nos vamos a hacer masacrar ahí a lo pendejo. ¿Qué pasa ahí? Masacró, acabó hasta con el niño de la perra ya en Tiro, Tiro. y se fue para Egipto. Ahí en África, en Egipto. Dicen que es como la conquista más fácil que tuvo, ¿no? Egipto. Pues lo que pasa es que ya después de lo que hace en Tiro, masacra a la gente, esclaviza a los que quedan. No, pues ya todo el mundo le tiene miedo al mano. El tipo les dice prácticamente, voy a entrar a rendirle culto a su dios Melkart. no, ya Allá en Egipto. Y hay que organizar. Voy a entrar. ¿Se puede o no se puede? No, siga. Por las buenas, claro. Por las buenas todo con usted. Yo había escuchado que el man llegaba a las puertas en Egipto y gritaba como, si ustedes no me abren la puerta van a desatar la ira De Hades. De Hades. ¿Qué es esa? Es el Entonces, dios ahí, de la guerra. Abrían las puertas de Hades y pues el man no tuvo que matar a nadie en ese entonces porque... Había otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta. Los persas estaban en Egipto y los egipcios no se sentían muy a gusto con la presencia persa. Entonces reciben a Alejandro Magno más que como un conquistador, como un libertador. Eso funcionó mucho en favor de Alejandro y él tenía grandes planes para allá. A orillas de un río muy importante, él organiza la fundación de Alejandría, de lo que anteriormente sería Babilonia, y posteriormente van a tener ahí la posibilidad de crear la Biblioteca de Alejandría, que es una historia que incluso sería espectacular tratarlo en un próximo podcast. Funda Sí, Alejandría sí. ahí, bueno, funda Alejandría, que es un proyecto de ciudad espectacular, aunque él funda muchas Alejandrías a donde él va llegando por su mismo ego, pero la Alejandría, la epítome de lo mejor, de la mejor ciudad, la mejor proyección que tiene, es esta Alejandría. Hasta una Alejandría con el nombre de Bucéfalo, ¿no? Alejandría Sí. Bucefalia. Sí, pero eso ya es Sí, más más adelante. pero bueno, es que el man... ¿Qué pasa? Mucho ego. Ya el hombre organizado Oh, allá se va Quería hacer para... marca. ¿Para qué? ¿Qué tal quisiera hacer? El tipo decía un merch bárbaro, un ¿De branding. pronto? Se nos va este man a buscar el tercer oráculo que hacía falta. Habían 3 oráculos en la antigua Grecia, en esa época. Uno era el de Delfos, el otro no me acuerdo, y este es el de Sigua, que queda en un oasis y casi nadie lo puede encontrar. El tipo coge a todo el mundo y se va para ese oasis. Imagínense encontrar un oasis en pleno desierto, sin saber dónde queda, sin mapa, coge con todo ese poco de gente y se va para allá. Uy, venga, pobres manes, ¿no? Uy, terrible. Caminar tantos En el miles desierto. de kilómetros, porque esa gente caminaba muchísimo, y pues a la espalda. A la todos Lo que deriva. este loco le diera la gana para donde cogiera. Y lo que tenían que llevar, o sea, tras del hecho de esas armaduras que me imagino que eran súper pesadas, las lanzas de 5 metros, y el man obligando a caminar a pobre Y es que gente. jefe, ¿para dónde vamos? Para donde se me dé la gana, hágale a ver. Así tal cual, Un sí, oráculo, sí, ¿y dónde queda? No sabemos. Ah, vuelvo y digo, ahí empieza un tema de una mitología, unos mitos que se crean de acuerdo a que él llega al bendito oráculo, y es que, como él no sabía dónde quedaba, entonces, que supuestamente unas serpientes le guiaron el camino, y él decía, por donde vayan los animales, vamos nosotros, y supuestamente las serpientes lo guiaron al oráculo. Llega el man al oráculo. Dice, bueno, la primera pregunta que le hace a la pitonisa es, cuénteme, ¿yo ya logré vengar la muerte de mi padre Filipo? Le dice, no, papi, es que su padre no es Filipo. Usted, su padre es un dios, padre Zeus, entonces, ¿cuál muerte va a vengar? Bueno, entonces, ya se vengó la muerte de Filipo. Y ella, no, todavía no. El man se baja contentísimo de ese oráculo. ¿Por qué? Primero, refuerza el tema de que él es un hijo de un dios. Y 2, quita todo el fantasma que existe sobre que él mató a su papá Filipo y que el asesino está por ahí esperando a ser casado. O sea que Darío, tercero. Darío. Entonces el man ya sale envenenado a hacer el último round contra Darío en la batalla final.
Y esta batalla es... Gaugamela. Uy, no, pero es que... ¿Ustedes se acuerdan que ahorita les dije, ay, ya ahorita les cuento qué fue lo que hizo Darío? Pues Darío no estaba tan escondido como creíamos, sino que, bueno, sí, Darío huyó de la batalla de Isos, Retirada estratégica, diría. Cobarde. pero este mancito llegó y se fue a... Porque Persia no era únicamente la parte de Isos donde fue la primera conquista de Alejandro, Eso es muy sino grande. eso era muy grande. Entonces Darío se fue con el ejército que le quedó de esa batalla, se fue a recorrer absolutamente todo Persia y reunió un ejército de 200.000 hombres. ¿Contra cuántos de Alejandro? No, pues imagínense, eran 50.000 nomás. 4-1. Prácticamente, sí. No, y no solo eso, sino que este mandario llegó con 20 elefantes de guerra. Y los caballos le tienen miedo a los elefantes en batalla. Claro. Sí le tienen miedo a la claro. sombra. No, y la gente. Si un bucéfalo que Vaya es un, pelea, pe- un es bicho de esos caballo grandes, salvaje le tenía miedo a la sombra, imagínense ya los caballos enfrentarse a elefantes. Sí, claro. Es otro nivel. Esta de batalla se da el 1 de octubre del año 331 antes de Cristo. Sí, mal no recuerdo. Si mal no recuerdo. Sí. Pero Qué entonces- memoria tan Sí, virtuosa. mucho. No, me Detente. acuerdo como si fuera ayer. Pero entonces resulta que este tipo, Darío, fue quien eligió el campo de batalla. Comenzando por ahí, Darío fue quien lo eligió. Entonces se ¿Cuándo? instaló a esperarlo. Así tal cual, sí señor. Aquí Pero me quiere, aquí entonces estoy. Alejandro ya tenía como una perspectiva de qué era lo que iba a pasar y el man, pues sabemos Y que esos el man es un Estratega militar. estratega militar. Entonces, ese ejército de Alejandro, esos 50.000 hombres se parten en tres. Flanco derecho, flanco izquierdo y los hombres que quedaban en la mitad del campo. A un lado estaba Parmenión, Su segundo al mando. al otro lado estaba Alejandro y toda la caballería y la falange estaba en la mitad. Entonces cuando el ejército de Darío se viene, no mentiras, el ejército de Alejandro ingresa. ataca por el centro y todos se van por el centro a atacar a estos hombres, pues ellos van dando la vuelta y ahí es donde los rodean. Cuando Darío ve que están matando a sus hombres, Darío se vuelve a ir. Eso, maña vieja, ya es re sabio. Sí, claro. Y se Ahí volvió a en volar. ese momento Darío se vuelve a ir. Entonces Alejandro dijo, te alcanzaré, maldito, te encontraré. Una vaina así. Y manda a hombres del ejército de él, a macedonios, a buscar buscar a Darío. a Darío. Porque ya se le voló una vez y se le escapó. No, y a eso Pues se ¿cómo se retanqueó y puede volvió. parar otra vez, digamos, con un ejército sabiendo que los dejó morir 2 veces? No, además, Y siendo el rey, o sea, uno dice, que muchos de los persas, al perder esa batalla, ya se quedaron con Alejandro. Entonces dijeron, no, pero es que yo cómo voy a seguir peleando con Darío, si es que van Por 2 Darío. veces que llega y se va Darío y nos deja acá peleando. No, yo me voy a quedar con Alejandro, que el man sí es como bien parado para la vaina. Sí, el man sí y el hombre sí se comandaba sus hacía de ejércitos. primeras en la batalla. Sí, claro. Entonces eso da una motivación muy grande. Ahí cuando pasa eso, Darío III pues se va supremamente achantado a esconderse en un lugar que se llama Partia. Entonces decía, no, por todos los dioses griegos, macedonios, ¿yo qué estoy haciendo? Entonces él entra a decir como, voy a volver a reorganizar mi ejército, porque pues ya lo había logrado una vez. Lo quería hacer nuevamente. Él lo quería Sí, hacer nuevamente, pero pues ya la gente muy difícilmente le iba pues a copiar, ¿sí? Entonces hay una persona que se llama Besos y él, dicen algunos como leyendas que él era el primer sucesor, sí, Darío III. Él era un sátrapa. Era un sátrapa. Era como un terrateniente. Era El un sátrapa gobernante. de Bactria, que Sí. era como un gobernante, y se dice que él era el segundo al mando si Darío III pues moría. Entonces él va y se esconde, Darío III, y mientras tanto Besos hace otra vez un refuerzo militar y empieza a como a coger a todos esos que ya no creían en Darío III, a decirle, bueno, Se le volteó al volteado. se le volteó a él, bueno, digamos que uno se pone a mirar y dice, o sea, ¿yo qué hago? Yo soy el que va a ser el sucesor. ¿Me voy a ir a parar con Alejandro Magno, que no es cualquiera? Pues tengo que ir a reforzarme de los ejércitos, pero con un ejército supremamente debilitado. No solamente militar, sino moralmente. Claro, porque además que la gran mayoría del ejército se quedó con Alejandro. Entonces, Besos estaba en Bactria, que es actualmente lo que hoy es Afganistán. Entonces, él empieza a hacer como la organización de su ejército, pero él dice, hombre, si yo me pongo a pensar, yo sé que ni con las esferas del dragón yo voy a vencer a Alejandro Magno.
¿sí? Entonces el man dice, pues fácil, me volteo de bando y si yo voy y busco a Darío III, se lo pongo a Alejandro Magno, pues voy a estar ya ahí como de pronto me gano a Alejandro Magno. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que a Alejandro Magno le gustaba la idea de que otro segundón le fuera a buscar a su enemigo? Pues, pero mira que el tipo no lo pensó mal. El tipo dijo, bueno, Sí, yo voy a llegar con algo, fue algo coherente, aunque es algo. leal. Sí, voy a llegar a donde Alejandro a ofrecerle algo. El error es que no le llega con Darío muerto, pues vivo, sino muerto. Entonces, Besos fue supremamente... ¿Besos? ¿Besos? Piquitos. Besos fue supremamente Judas con Darío III, porque bueno, lo captura, se lo lleva para un campamento y va y le dice, busca a Festión y le dice, dígale a Alejandro Magno que ya le tengo a Darío III. Entonces Alejandro Magno se va con toda el ternero amarrado. Se va con toda la energía al campamento y cuando va y mira, pues el hombre ya estaba muerto. Entonces él entra como en cólera y dice, ¿cómo me van a quitar, digamos, a mí? Mi trofeo de guerra. Mi trofeo de guerra. Y Besos no se queda ahí. El hombre de una se va a seguir, pues, buscando ese ejército porque sabía que ya muerto Darío III, él era el que tenía que pararse duro con Alejandro Magno, ¿cierto? Sí. Entonces, bueno, aquí hay varias particularidades. Y uno es que Alejandro Magno le dice una vez a Festión, me hace un favor y va a coger a Darío III y le va a generar el mejor festín, un buen entierro digno de todo un rey. Ah, espérame, yo te homenaje interrumpo ahí. póstumo. Vean que yo había escuchado que quien encontraba a Darío III era un soldado macedonio, ¿sí? Y que este soldado macedonio llegó y que Darío no estaba muerto por completo, sino el man estaba agonizando y que Darío le dijo, oh, yo quiero que Alejandro Magno sea mi sucesor. mi sucesor. Y ahí el man se muere. Pero entonces, eso sí suena mucho a propaganda. Suena como, No, el tesoro pero- está en... Sí, suena Sí, a propaganda. pues de pronto lo hice muy sobreactuado, pero yo leí en algún lado, es que no recuerdo ahorita la fuente, pero sí leí que este tipo Darío había dejado el trono, o por lo menos había dicho que Alejandro fuera Bueno, su y sucesor. entonces imagínense que se empieza la guerra entre Besos y Alejandro Magno. Y La guerra de Besos, y besos. no es que, ¿Besos? guerra de besos. ¿Besos? Ah, ya. Entonces, uno diría, bueno, de pronto la guerra no estuvo tan gigante así como las anteriores, pero sí hubo siempre sus muertos. Entonces, en esa batalla, imagínense que cuando van a enfrentarse, Besos les logra destruir todas las embarcaciones a Alejandro Magno, se las quema todas. Pero lo que Trapero no el tipo. contaban era que en 5 días el ejército de Alejandro Magno construyó balsas y se le fue a meter a Besos. Entonces, cuando capturan al hombre, un paréntesis acá, ¿ustedes saben cuál es la religión de los persas? Uy, no sé. Entonces, No. ellos creían en el zoroastrismo. Zoroastrismo, Y sí. para ellos, el zoroastrismo Zoroastro. tenía, en Zoroastro, entonces, una muerte digna para las personas que profesaban esa religión era que ellos debían alejarse de toda la multitud, si los cogían a los muertos, los dejaban por allá desterrado y se los debían comer los buitres. Esa era O sea, una... no había entierro. No, eso nada. era como una muerte digna para ellos. Sí. Morir Pero en soledad. Alejandro Magno, Era un sabiendo culto. que, digamos, si usted moría de otra forma, no era digno, él dijo, pues yo no voy a permitir que eso pase. Entonces, le mete la matada de la vida. Primero, le corta las orejas, le quita la nariz y no conforme con eso, se lo lleva a un lugar supremamente lejano. Entonces, todo el mundo, uy, pues va a dejar que muera dignamente como la religión se lo dice. Y no, coge su cuerpo, lo ata a 2 árboles y hace que sus extremidades queden despegadas en los dos. Pero Como el tipo es un crucificado. Como crucificado. sanguinario. Y le metió su matada. Pero fue porque Para que también le aprenda. quitó su trono. Y si uno se da cuenta, el que le sacaba la piedra a Alejandro Magno, Tenía las de o sea, llevar. se le metía con todo y... Pero mira que es un Alejandro diferente al de las primeras batallas cuando comenzó a conquistar, que por ejemplo el tipo dejaba que enterraran los muertos de los otros. Se van de las enrudeciendo. otras batallas y demás. No, y claro que eso es como el que es bueno en algo, cada vez va perfeccionándose. Yo creo que así también pasa con la maldad o con los vicios morales que cada persona vaya teniendo. Bueno, pero también hay En que ver que el- el tipo estaba gobernando cualquier cantidad de gente. ¿Usted cómo hace para mandar a tanta gente sin que le teman? Ahí sí toca. No estaba Maquiavelo, pero Si no es malo, que sea bien malo. Sí, algo pero así. eso de Maquiavelo que dicen, ¿prefiere ser temido o amado? Entre Prefiere las ser dos temido. escoja ser temido. Y a él le tocaba porque si no... Sí, claro. No estaba jugando poquita Y cosa. acá esto es lo que hace que haya definitivamente una marcha hacia el este y sigan las batallas de Alejandro Magno.
con la muerte ya de Besos. Ya entonces no había como quien se le opusiera por esos No, esos ya momentos. no. Solo uno. Importante. Uno. También Besos, el que traiciona generalmente es traicionado. Cuando capturan a Besos, lo capturan son los comandantes de él y se lo entregan a Ptolomeo. Y Ptolomeo es el que se lo entrega a Alejandro Magno para que le metas a matar a tan hijo de madre. Bueno, la vaina es que ahorita él ya queda como libre de sus enemigos momentáneamente. Y bueno, estos enemigos en particular definitivamente, pero ya va a tener un periodo como de paz y él quiere seguir explorando, quiere seguir caminando, avanzando, conquistando, pacificando, como dice él, y se da una rebelión dentro de, digamos, como unos No, motines pero es que la de gente la ya gente. estaba mamada. Los tenía caminando por desierto, por todo lado, peleando. Y apunta solamente a decirles, todo bien que cuando esto termine ustedes van a ser ricos, ustedes van a tener renombre, no. ustedes van Bueno, a... él sí ahí- les daba parte del botín siempre, él repartía. No, sí. Sí, claro, pero pues sí. digo que lo que mantenía era punta de Pero es que, esperanzas, o sea, la oratoria del hombre. Digamos, imagínate, en ese momento el man todavía tenía soldados macedonios. ¿Hace cuánto tiempo había salido Sí, de claro. Macedonia? O sea, ya Y habían todo lo pasado que más iba o menos unos recreando y todos 7 u esos 8 esclavos. años que los macedonios no iban a ver a sus familias. Y Imagínate. esto era lo que reclamaba esta gente. Algo importante, Alejandro Magno es una de las figuras históricas que hace que haya más mestizaje en el inicio de la civilización. Porque algo que hacía que los soldados no se mamaran era que él generaba como esos festines y todas estas algabarías para que ellos consiguieran mujer y en sus lugares de batalla pues crearan familias y dejaba no se al mejor aburrieran. ahí. No se aburrieran. Bueno, uno de los como- mejores iba dejando en cada Para que siguieran en como con cada la energía reino. de seguir luchando. Se genera entonces una rebelión, como les estaba diciendo, porque ya Mm. la gente estaba mamada, Sí, como sí, dice sí, sí, César. sí. Se querían devolver. Usted más o menos un promedio de edad ya era 35 años, ya usted era viejo. Y si usted ya lleva detrás de Alejandro Magno unos 7 años caminando, mamado. peleando, no, y que a qué hora voy a tener mujer, a qué hora voy a tener hijos. Ellos querían era tener mujeres griegas o macedónicas. Y este man, bueno, no, por mujer no me preocupe que aquí llegamos a Persia, llegamos a tal lado, coma y me deja, y para todo el mundo hay. Y, Venga, China, hágame un favor, acá le Acá tengo tiene esta a los nena. muchachos. Sí, a eso. Atiendan a los muchachos. el caso es que pues ellos ya querían volver a Grecia. Sí, ya estaban cansados. Entonces se le rebelan y en esta rebelión pues él trata como de volverlos a apaciguar, de calmarlos, decirles, los que ya lleven cierto tiempo combatiendo, váyase para su casa. Pero eso fue una última, o sea, eso ya Lo fue... pensó mucho tiempo, sí. duró como 8 días pensando Porque qué hago con el man estos ya no manes. quería. O sea, el man, Estaba la ahí gente, obstinado. uno ya no quería y el man quería seguir caminando y quería seguir conquistando y quería seguir luchando. Miren qué diferencia hay, ¿no? Porque un rey como Alejandro Magno que les generaba batallas, que les generaba riqueza, pues la gente pues igualmente iba a seguirle copiando. Mientras que Darío III todas las veces que huyó, que los dejó botados, pues uno dice, hombre, por lo menos los de Alejandro Magno tenían una prosperidad militar. Pero mira que la gente ya estaba cansada. Sí, claro, por eso se genera la rebelión. El caso es que ya querían salir de Alejandro Magno. Había una facción de griegos aburridos y empiezan a confabular en su contra. Es donde entra un Filotas, sí señora. Filotas. Este man empieza a confabular en contra de Alejandro al punto de que lo hacen mal y Alejandro se pilla la situación y evidentemente lo manda a matar. Este Filotas es un tipo que acaba de salir en el panorama, era un soldado como de élite, pero el cuento más importante es que este Filotas era hijo de uno que ya nombramos anteriormente, es Parmenión. ¿Quién era Parmenión? Como ya dijimos, el segundo al mando después de Alejandro Magno, el general, segundo general después de él. Y segundo general también, discúlpame, de Filipo II. O sea, el man él- tenía Un una recorrido histórico trascendencia con así. la familia. el muchacho no se sabe si está amangualado con el papá o lo hacía por su cuenta propia. El caso es que ahí responde, usted en esa época respondía por los crímenes, sus crímenes los respondía usted y toda su ascendencia y su descendencia, entonces acaban hasta con todo su apellido. ¿Qué le tocó a Alejandro? Salir de Filotas y salir de Parmenio. Cuando digo salir es que los mató. Se queda ahí sin una pieza importante de su ejército que era Parmenio, no, que Parmenio ya estaba mayor. ¿Sabe quién mata a Filotas? Clito. Clito. ¿Y sabe Clito, qué pasó con Clito? ¿Quién mata a Clito? Espérame, no le spoilees. Va para allá. Resulta que este Clito, hablamos de Clito el Negro, el que le salvó la vida anteriormente a Alejandro Magno en esas batallas. Pues hombre,
Los manes se pusieron a jartar, porque Alejandro era bueno para el trago. Vino del mejor para el rey, y jarte, y jarte, y jarte. Se sentaron a tomar, y en una de Tenía esas adherencia. Pero Pelea era como de mala copa. borrachos. Era como mala copa. En una de esas media peleas copa. de borrachos. Como el papá. Sí, eso. En una pelea de esas de borrachos, Clito se le fue la lengua y empezó a decir, no, hermano, es que usted la está embarrando, que cómo nos va a nosotros a ponernos a meternos con esas viejas persas, con cuanta vieja va apareciendo, quiere mezclarnos y nosotros queremos mantener como la estirpe griega y macedónica. Eso sí, perdóname. Eso era una pelea. Además, porque Alejandro estaba cogiendo mucha costumbre persa. Quería decir algo ahí. Cuando él llega a donde los persas, él dice, acá no necesitan un rey, acá necesitan un dios. Y como ellos tenían todo el concepto mitológico de los faraones, de los dioses, pasa algo y es que también sus soldados empiezan a darse cuenta como este man ya lo único que falta es que se crea Dios. Y eso fue lo que llegó a hacer allá. Eso era algo que le criticaba a Clito, y es que exigía a Alejandro que cuando llegaran a visitarlo se arrodillaran y le besaran la mano. Eso sí no se lo pedía a sus compañeros griegos, pero sí a todo el resto. Entonces ya decía, no, hermano, usted se le está yendo la mano con este tema de creerse Dios. Claro. En el tema de la pelea y el cuento, Alejandro se le va la mano, saca una lanza y se la entierra en el pecho de puro borracho malacopa. No, pero mira que Alejandro Magno, o sea, sí, el man estaba muy bravo y muy ofendido por lo que le estaba diciendo Clito, pero Alejandro trató de irse para evitar la pelea. Y el man Y el siguió. man siguió sí, botándole Más vainas. borracho, ¿sí? borracho. Y ahí sí fue cuando Alejandro se da la vuelta, coge una lanza y se la Sí, clava. se la- Ahí sí que nos deja esta lección, que el que está quieto deja quieto. Y que tomen con moderación, básicamente. Ahí perdió parte importante de su gente de confianza. Clito, por Sí. más borracho de lo que fuera, ¿cuántas veces no le había salvado la vida? Parmenión, ¿cuántas peleas no tuvo con él? ¿Cómo se llamaba? Filotas. Bueno, tal vez no sabemos qué tan importante haya sido, pero entonces aquí empezamos a ver que Alejandro está perdiendo gente importante dentro de su ejército. Ahí con Filotas. ¿Ustedes vieron la película? Sí, claro, Ni obviamente. más falta. Pero ustedes sí se acuerdan de ese pedacito donde llega como un sirviente, bueno, esa palabra es fea, pero bueno, Sí, llega esa como un época. empleado de Alejandro Magno y le da como un tintico, esclavo. tome patrón tintico, pero el chino le daba el tinto así Tinto. como temblando. Y entonces Alejandro le recibió el tinto, pero el chino Se las seguía pilló. temblando. Y sí, Alejandro Magno pues no era ningún Huevón. Sí, y llegó y botó el tinto y le dijo, ¿quién quería envenenarme? Y el man, no sé, patroncito, no sé. No, hasta que el man le dijo, no, mire, pues Por las Filotas. buenas, sí. Y ahí fue cuando mata. Y Ahí lo fue cuando- descubrió. Sí. Bueno, ese era un datico curioso. Hay que Ya creer. el hombre entonces agarra para toda esa campaña que va a hacer en lo que hoy es la India y empieza a enfrentarse contra unas tribus. Ujú. Algunas se rinden ante él, otras pues Bueno, le dan bueno, pelea, pero con ese ejército tan grande y tan experimentado, pues muy pocos fueron los que se pudieron enfrentar realmente a él, a excepción de uno que le hizo ver, mejor dicho, Que le abrió los no, poros. poros, Le el abrió rey los poros. Poros, se enfrentaba al rey Poros. Esa lucha es de las más importantes para Alejandro, de las últimas, si no es Además que es última. la última. Es la última. La última. Además que es Y la joven. última. Y este tipo poros, pues no se le iba a quedar atrás. Y el man sí tenía con qué pelearle. Le llegó con un ejército extremadamente grande, más grande, creo que su última batalla de Darío, a diferencia de que le llega con 80 elefantes de guerra. 80, ¿usted se imagina? Pero ya ahí Uno era ve un curtido. elefante y dice, no, güey. Pero Alejandro ya ha peleado contra elefantes, ya sabía cómo ganarles y Pero que le tenía 80 miedo. Son elefantes. 80, claro. Bueno, sí. Sí, o sea, ¿cuántas ¿Cuántas personas un elefante hace por cuántos hombres? Además que los caballos le tenían miedo a los elefantes. Y ese era el fuerte de Alejandro Magno. Ujú. Pero no le quedó grande, ¿o sí? No, ¿sabes qué es lo que pasa en esa batalla? La No. gente estaba tan cansada que pensó en retirarse de la Ya batalla. no Ya habían los ánimos. soldados, sí, o sea. Y Alejandro Magno sí seguía, ¡ay, vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! La gente de pronto no se le corrió a esa batalla por el simple hecho de que veían a Alejandro al frente de todos peleando.
Y que pagaba bien también, me imagino. Sí, pero la gente ya no quería. O sea, la gente se Esa iba a mamá retirar está de esa peleé batalla. contra el que se aparezca, hombre, qué pereza. Afortunadamente, Alejandro gana también esa batalla. O sea, afortunadamente, porque ya estaba casi sin ejército el tipo. En esa ¿cierto? batalla es donde matan a bueno, se muere Bucéfalo. Un poco, no, eso es un poquito más adelante, pero ¿Más adelante? Bucéfalo se muere desde Y viejo. como de viejo, ¿cierto? Pero Sí, para de esa viejito. época. Sí, es como Sí, para es esa para batalla, esa ¿no? época, pero no Se fue en muere esa batalla. el caballo precisamente. espectacular que tenía Alejandro que se llamaba Bucéfalo. Y en honor a la muerte de Bucéfalo le pone ahorita, así Bucéfalo. como decías tú ahorita, le pone a una ciudad Bucefalia. Bucefalia. Alejandría Bucefalia. Alejandría Bucefalia, o sea, ya porque el caballo era súper espectacular. No, venga, espere, sigamos con lo de Poros. Poros, sí. Entonces, Poros se retira. Y Alejandro dice, búscanme a ese man, tráiganme a Poros. No sé, y el man dice, Poros como que él dijo, bueno, no voy a huir. Va a ir a Y- la cara. Dice, no, acá estoy, Alejandro, usted no me tiene que buscar, acá estoy. Entonces, usted verá qué hace conmigo. Solo tengo dos preguntas. La primera. ¿Cómo es y cómo sería? Y me le digo, usted, qué bueno, usted fue el único como que me dio la talla a mí, entonces cómo le gustaría ser tratado. Y me dice, no, como un rey. Vamos a hacer una cosa, chino. Me agrada usted porque usted Me cayó bien, me cayó bien. Probó finura. Sí, usted probó finura y de pronto fue la única persona que perdió, se fue, pero volvió a darme la cara. Entonces hagamos una cosa. Quédese usted con su reino, pero bajo mis órdenes. Y le dio Un un ultimátum. Como terreno más grande que el rey Poros ya dominaba. Ya tenía. Y los soldados, inclusive Ptolomeo le decía a Alejandro Magno, pues eso no es una mala oferta. No la desprecie de una. Si yo fuera usted, yo aceptaría. Y él dice, sí, pero por eso no es Alejandro Magno, porque no voy a aceptar ese trato. Y ahí se sigue armando, pues, el conflicto. Ahora el Alejandro Magno ya empieza más como a gobernar. Estamos llegando El a man la quiere fase disfrutar. final. Ya empieza un poquito a disfrutar. Ya no hay casi con quién pelear. Es que es eso. No Se había. suponía que hasta ahí donde ellos llegaron ya era prácticamente un borde del mundo, porque en esa época yo no sabía que el mundo era redondo, entonces era como un borde del mundo y Hasta él, llegaba. ya lo que él pensaba era ir a Arabia, pero dijo, bueno, voy a cogerme la suave, voy a gobernar, voy a poner la casa en orden, vamos a empezar a como a retomar cómo es que van quedando las polis que yo voy dejando armadas, cómo van mis Alejandrías. Además Entonces, que ya le decían era el rey de reyes, ¿no? Rey de Reyes, ya el hombre se vestía de púrpura. Más adelante, o de pronto en un próximo capítulo, hablaremos de la importancia del púrpura y de los colores púrpura, porque los usaban en esa época y porque eran tan difíciles de conseguir. Pero en últimas era un tema de realeza. Ya coge a Hefestion y lo nombra visir, que visir hoy en día sería como nombrarlo primer ministro o Vicepresidente. vicepresidente, un segundo al mando, a Hefestion. Y Ujú. Hefestion se lo merecía porque, como dijimos, el hombre era la guarda personal, el mejor amigo, siempre estuvo ahí al pie del cañón, cuidándole la espalda y lo hacía muy bien. Fue leal. Fue leal. Nunca. El Hefestion era bueno, pero el man no era un soldado de primera clase. O sea, el man estaba como tras bambalinas también. O sea, como Era que como estaba un al frente, pero consejero. como que se devolvía, como que sí, como que no, en las batallas. Por eso el Hefestion, digamos que El trabajo de man Hefestion nunca era mucho- cuidarle la espalda a Alejandro. Otra cosa es que pone a otro señor que se llama Ptolomeo como catador. Hago un paréntesis aquí grandísimo y es que ¿recuerdan cuando estuvo en Egipto? Que lo intentaron envenenar. No, que estuvo en Egipto fundando Alejandría. Mm. Este Egipto que posteriormente va a ser el que gobierne Cleopatra en un Sí. futuro más adelante. Pues resulta que este Ptolomeo ahorita, el que le dijo que fuera el catador, le dijo, hágame un favor, usted va y me cuida Egipto. Usted va a ser mi regente en Egipto. Y este Ptolomeo es el que monta toda una dinastía ptolomeica hasta Ptolomeo XV, XVI, creo que llegaron. Y dentro de esos Ptolomeos está la Cleopatra, que es súper famosa. Entonces, esa Cleopatra está ahí porque en algún momento Alejandro puso a Ptolomeo. Y no estaban gobernados, o sea, los egipcios no estaban gobernados por egipcios, sino por griegos, una dinastía griega. Y por eso... Y eso duró muchísimos No sé si me voy a años. equivocar sí, acá, pero 300 ustedes 300 miran, años. Ptolomeo también es el 300 años. que Sí. sienta las bases arquitectónicas para la Biblioteca de Alejandría. Él manda a fundar la ciudad. Él quiere la La biblioteca biblioteca. de Alejandría
que, como les decía, esto es un tema súper importante de tener en cuenta porque allá se albergaba el conocimiento de esa época, al punto de que si llegaba un barco con unos papiros, paraban el barco, sacaban los papiros, le sacaban la copia de los papiros y lo devolvían. Pero todo lo que pasara por ahí, por ese río que estaba al frente de Alejandría, tenía que quedar en la biblioteca de Alejandría. Posteriormente en las cruzadas los van a... Venga, deberíamos hacer un episodio de solo Alejandría, muy bueno. Sí, Sí. sería chévere. Que dicen que la humanidad está atrasada 1000 años por el Por la incendio quema de la Alejandría. biblioteca. Entonces, en ese orden de ideas, ya el hombre organiza como la casa y pone a Hefestión de visir y a Ptolomeo como catador. ¿Qué sigue ahí? Ya el hombre está en sus últimos días. Pero le pasa lo peor y yo creo que es lo que genera que el hombre se derrumbe y es la muerte de Hefestión. Uy, sí, eso le dio durísimo. Porque el man acaba, bueno, no acaba, pero en la misma, o sea, en un trayecto de tiempo muy corto, pierde a su caballo, mata a un amigo y se le muere el mejor amigo. Pierde a su general. Pierde a su general. Y Hefestión muere supuestamente de fiebre amarilla. Dice Perdón, que no de se sabe de malaria. cómo De muere, malaria. pero como lo más cercano es que muere por malaria. Y el chisme dice que lo envenenaron. Pero no se No sabe. se sabe. No se Pero es que le pasa casi lo mismo que a Alejandro que ahorita contamos, pero Hefestión también dura en cama unos días, Con fiebre. sí, con muchísima fiebre, y a él lo estaba cuidando un médico. Entonces cuando Hefestión se muere, Alejandro, manda a matar al médico. llorando y vuelto nada, manda a traer el médico y al man lo mandan quemar, creo que lo mandan quemar. Lo van a Al matar médico que estaba atendiendo a Hefestión por no Porque haberle lo- salvado la vida. por no haberle salvado la vida. Entonces cogen el cuerpo de... Pero espérame, en el lecho de muerte, antes de que ya definitivamente se... Sí, él le dijo algo, Alejandro le dijo, Le dice, Hefestión. hombre, Hefestión, usted no se puede morir antes que yo. Y le dice Hefestión en sus últimas palabras, así tenía que ser. En la Ilíada, Patroclo muere antes que Sí, Aquiles. sí. Y yo debo morir antes que Alejandro. Y el man se muere. Oh, épico. Entonces lo mandan a embalsamar, le crean un sarcófago que es de los más grandes que ha habido en la Como historia. hizo Aquiles con Patroclo. Como hizo, pero pues obviamente con un poder económico brutal. Decían que, por ejemplo, lo que es mármol, una cantidad de materiales carísimos, pues Fueron empleados. para el sarcófago de Hefestión. Entonces queda Alejandro Magno prácticamente, yo creo que con una Solito. depresión, la hijo madre, Solito. con la muerte. Con todo ese de poco de poder, Mm. de riquezas y sin su gente más cercana para poderla disfrutar, que ya él había acabado con todos sus enemigos. La siguiente meta que él tenía, como yo les decía ahorita, era coger para Arabia. No lo logró. Tampoco pudo volver a conocer, a ver su ciudad. No, ni a cómo Macedonia, estaba no quedando. pudo volver ni a No Macedonia. pudo volver. Se dice que Alejandro Magno también cuando muere le hacen igual un sarcófago impresionante, pero que en la actualidad ya, o sea, eso se lo destruyeron por completo. Lo Y que no pasa es que no queda se nada. encuentra. No se encuentra, Lo nadie que ha pasa es que no se encontrado. encuentra en este Sí, hubiera sido momento. muy bueno. Y dicen que él fue enterrado en Egipto. Sí. Pero pues 9 no hay años rastro, después llevaron su pero no tumba a hay Egipto. rastro de eso. Bueno, ahora ¿Cómo queda- muere? ¿Cómo muere queda Alejandro también la Magno? duda de cómo muere Alejandro, Alejandro ¿cierto? Magno en una de las batallas le meten una lanza en el pecho y todo el mundo decía cómo esto va a ser la Que le muerte de perfora él. un pulmón. Y le perforan un pulmón. El hombre, con esa depresión tan tremenda donde estaba ubicado, se dedica a tomar. Y a tomar y a tomar y pues vuelto nada con la herida. Despechado y herido. como Despechado y... Sí. Entonces la gente dice, no, pues este es el fin de Alejandro Magno. Y el hombre sus últimos días, ¿a qué se dedica? A la depresión y al alcoholismo. También dicen por ahí que fue que lo envenenaron. Sí, esas son diciendo. las Que dos fue malaria. Lo hipótesis. mismo que Festion. no se Igualito sabe. que Hefestión, pero es que ahí hay una duda. Yo no creo que haya sido, en lo personal no creo que haya sido envenenado, porque es que en ese entonces el veneno que usaban para envenenar a la gente, valga la redundancia, era muy efectivo. De Y una. este Y él man se duró. demoró 10 días en cama. Entonces yo considero que fue una enfermedad, malaria, que no fue tratada. En los últimos Una- minutos. Una infección. en el O pulmón. podría ser Y una no, y es que se le infección de los unió el pulmones. hambre con las ganas de comer, La porque fueron depresión muchas con todo. cosas. Cuando él está así en sus últimos minutos de vida, le dicen, ¿a quién le vas a dejar el reino? Y él no dice nada y dice, al más digno. Al Y ahí más es fuerte, cuando- ¿no era? Todo Al más lo, digno, el más ¿sí? digno. Y ahí es cuando todo lo que hace Alejandro Magno Queda en manos de nadie. queda en manos de los coroneles que Los generales. desafortunadamente
ninguno se pone de acuerdo, no nace un personaje como Alejandro Magno que logre No unir. tenía un heredero tampoco. Vea, hombre, es que No, no Alejandro había. Magno es tan teso que logra unir 3 continentes: Asia, Europa y África. Para esa época eso es Por eso Como le le decían decían el teso. rey de reyes. Sí. el rey de reyes, y lo era. Esa No sería fue. la historia hasta la muerte de Alejandro Magno. Posteriormente viene una lucha entre sus generales, como tú decías, pero hasta aquí Matan a nos Olimpia, compete a ¿no? nosotros. Y los generales Y posteriormente matan a Olimpia, ¿sí sabían? Uy, no me lo sabía. sabía. Sí, Qué para que desgraciado. Bien. Y aunque Daticos nosotros, curiosos. queridos Ahora televidentes, entran los datos curiosos. A ver, botémonos de dato curioso. bueno, dato curioso. Ustedes sabían que, pues se dice que Alejandro Magno tuvo que haber sido muy pinta, pero él tenía una enfermedad que sus ojos. No era una enfermedad. Eso no es, la heterocromía no es una enfermedad, Es es una una condición. genética. Una condición, y tenía su ojo azul y su ojo marrón. Heterocromía. Yo creo que eso se veía. Yo bien. tengo un dato curioso. Otra vez. Hay un cuento que dice que las Amazonas existieron y que visitaron tanto a Alejandro Magno como a Aquiles como a Hércules. El caso es que Alejandro Magno es visitado en Asia por las Amazonas y ellas le proponen que les den hijos. Y el hombre se encierra 13 días. 13 días y 13 noches a hacer el frutifantástico de súper delicioso con ellas. Y se supone que sus guerreros con las respectivas amazonas y engendraron cualquier cantidad de hijos. Ese es un mito, no se sabe si... 13 días, 13 noches sin Antes salir. no lo ¿Se la aguantaría, muchacho? Yo creo que sí, con un poquito de borojón. Que metan un día. Otra vez, señor. Y otro de los grandes mitos de estas historias tan espectaculares, que no tiene que ver con Alejandro, sino con Bucéfalo. 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 Resulta que Bucéfalo, el caballo de Alejandro Magno, tiene que ver con una ascendencia de familia de Las yeguas de Diomedes. de Diomedes. Pero no Diomedes Díaz, el que conocemos. No, el en cacique. Colombia. No, el El cacique. gigante de de la la jungla. Estas yeguas de, Mitología. estas yeguas de Diomedes eran uno de los 12 trabajos que tenía que hacer Hércules, y era robarse alguna de esas yeguas. ¿Qué tenían de particular esas yeguas? Que botaban fuego por la boca, Y comían que gente. comían humanos, que comían animales y demás. O sea, el caballo, hasta el caballo lo tenían endiosado. Sí. Sí, Bueno, esto es sí, señor, todo lo el que caballo era tenemos. un dios también prácticamente. Esto es todo lo que tenemos de Alejandro Magno. Si ustedes llegaron hasta acá, espero les haya gustado. Gracias por escucharnos y nos vemos en nuestro próximo episodio. Y recuerden, nada es imposible para el que se atreve. Los esperamos en el siguiente episodio. No me lo voy a perder. Muchas gracias. Gracias.